Vamos a darle la palabra a los dos últimos investigadores, el profesor Orlando Campos Reyes, quien va a presentarnos su proyecto, el esquema como materialización del pensamiento y la génesis del proyecto. El profesor es de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que después de las presentaciones que voy viendo, llevo atemorizado, pero bueno, ahí vamos. Voy a hacer esta presentación que se llama el esquema como materialización del pensamiento y génesis del proyecto, fundamentalmente impulsado como por dos, yo diría que por dos motivos. Un primer motivo tiene que ver con que, desde luego, en el momento en que yo me gradué en la universidad, la emergencia de todo el escenario digital no se había dado, y de hecho todavía faltó tiempo antes de que se diera, con lo cual cuando empecé a trabajar en los ámbitos de la arquitectura, pues el trabajo era evidentemente dibujo de mano, digámoslo así, un trabajo muy manufacturero, si se quiere, a todo nivel, desde los esquemas propios de iniciación al proyecto hasta la materialización del proyecto en sus términos de planimetrías, incluso lo más parecido a los renders, que en aquel momento pues eran las perspectivas que hacían algunos expertos en perspectivas. Digamos que yo me formo en ese escenario, con el tiempo pues van apareciendo todas el escenario digital, que trastoca de alguna manera la forma de abordar el oficio, y desde luego también trastoca un poco la arquitectura y en general trastoca pues el mundo. Entonces digamos que es como el primer, entonces me vi obligado de alguna manera a enfrentar a ese otro mundo, pero pues ese enfrentamiento, digo, tiene ese precedente. Eso hace una diferencia respecto de los estudiantes de ahora, de los jóvenes de ahora, que entran directamente a la arquitectura, en principio, sobre la base de que ya el mundo está establecido, el mundo digital está establecido. Y allí aparece como el segundo motivo que me impulsa pues a hacer esta investigación, y es que, claro, los estudiantes casi que desde el primer momento quieren entrar es decir, en términos de la discusión y del hacer de arquitectura, quieren entrar casi desde el primer momento llamémoslo así, a manejar programas para ver cómo desde los programas representan y hacen arquitectura, si se quiere. Entendía yo en algún momento dado que había un salto muy fuerte entre los dos escenarios que me daba a pensar, pues, ¿qué hacemos aquí, no? Sobre todo que veía, por ejemplo, para el caso de los estudiantes que manejaban hasta cierto punto el programa, pero les costaba mucho manipular, si se quiere así, el espacio, entenderlo, manipularlo, enriquecerlo, etcétera, etcétera. Y de hecho las presentaciones que hacían con nosotros en los talleres, pues eran presentaciones en muchos casos muy planas, y que a ellos, no solamente a nosotros nos costaba entender lo que ellos intentaban proponer, sino que ellos mismos no entendían muy bien el dibujo, porque hacían una cosa como muy mecánica, y el corte, por decirlo de alguna manera, en un modelo, pues era por algún lugar, pero no se entendían problemas de espacio, de profundidades y demás. En principio, pues son los dos motivos pues que me llevan a empezar como esta investigación, que como tal es un proceso que entregué en una primera etapa, y ya está entregado, pero creo que es un proceso pues creciente, no solamente en el mundo de la arquitectura, sino en general pues en el mundo de las artes, de las diferentes maneras de cada caso. Bien, con esa idea entonces empiezo esta investigación, que, como dije, pues se asienta en estos dos conceptos: el esquema como materialización del pensamiento, partiendo de la idea de que cuando nos enfrentamos a un proyecto, a un escenario en principio arquitectónico, pues hay un pensamiento aquí que no está materializado. Es decir, cuando nosotros empezamos a mirar el lugar y a valorarlo, y etcétera, etcétera, pues empieza a surgir en nuestra mente alguna idea de espacio, cualquiera que ella sea, de estética, etcétera, etcétera, que no se materializa hasta tanto no hacemos, o al menos así lo pienso yo, un esquema, un dibujo. Es decir, se saca de la cabeza y se materializa pues en principio en una hoja, pero es un esquema como tal, es un inicio, y como tal es la génesis del proyecto. Es decir,
el segundo elemento que alimenta esta presentación es que a partir del esquema empiezo pues a generar el proyecto. Son pues los dos elementos. Esta preocupación que nosotros, digo nosotros, muchos profesores supongo yo vamos teniendo, es una preocupación que es muy transversal, o que ya muchos otros estudiosos del tema con muchas más trabajo que yo pudiera presentar aquí, pues han venido adelantando. Y pues voy a empezar pues por mencionar a Juhani Payasma, que es yo diría que es el abanderado en principio del debate entre la pertinencia del dibujo a mano y lo que ello tiene y lo que ello implica en los procesos de creación en principio de arquitectura. Pero no solamente él, hay muchos más que han venido. Yo aquí he citado a tres autores, hay muchos, de hecho en los congresos de representación y de expresión gráfica o de ideación arquitectónica, como llaman otros, pues este debate está muy presente, hasta dónde, en qué escenario ocupa todo el ámbito digital y cuál el ámbito de la manufactura. Entonces aquí pues traje uno más, como Pensando a mano de Flores y Prats. Recientemente, ya hace unos 5 años, el ingeniero Alberto Mayor también trabajó desde la ingeniería cosas como estas, cabezas duras, dedos inteligentes, que tienen que ver un poco con la relación de la mente con la mano para producir cosas, ¿no? Bien, ¿cuál es la cuestión entonces en torno bueno, una cosa más? Lo que voy a intentar hacer es, en principio, centrar la atención un poco en la discusión, sin que por ello trate yo de ya hacer una conclusión, sino simplemente sentarla a partir de lo que han dicho algunos autores y también de lo que yo he venido pensando. Y luego pues voy a mostrar algunas imágenes de trabajos que he venido adelantando en el ámbito profesional, que tienen que ver un poco con eso, con el esquematizar permanentemente hasta llegar a la producción del proyecto. Bueno, la cuestión es esta que mencioné, la preocupación porque estudiantes y noveles arquitectos del presente no dibujan a mano. Entonces la pregunta que cabe es que ya no es pertinente dibujar a mano, o ¿qué está pasando? ¿O qué podría pasar? Es parte de la cuestión. La siguiente parte es que yo sí considero el esquema como una herramienta de trabajo válida. La sigo considerando como una herramienta pertinente en los procesos de creación, y lo voy a tratar de argumentar a partir un poco de mi experiencia, pero también a partir de lo que he venido leyendo pues a partir de estos diferentes autores, perdón por la redundancia. Y luego lo que sí también quiero dejar claro es que no se trata aquí de no trataría yo de hacer una disertación competencia entre el escenario digital y el escenario manufacturero, por llamarlo así, sino de entender que cada uno juegan roles diferentes y complementarios, y que en esa interacción de los dos escenarios o de los dos ámbitos, si se quiere así, el que saca mejor provecho pues debería ser el principio del proyecto de arquitectura o el trabajo de diseño. Entonces considero desde luego, si el ámbito del digital ha venido ganando terreno, pues no es un proceso azaroso, sino que definitivamente tiene que ver con un proceso de rigor, de rapidez, de eficiencia, etcétera, que lo hace pertinente y lo hace cada vez creciente. Entonces habría que mirar entonces cuál es el otro ámbito, el manufacturero. Voy a empezar con esto, que es como la dualidad que plantea Juhani Payasma, del cual voy a leer algunos procesos, algunos de los, digamos, argumentos que él plantea en términos de relacionar la representación digital y la representación manual. Dice que para Juhani Payasma el proceso de incertidumbre es un proceso absolutamente pertinente. Dice que es absolutamente necesario que exista la incertidumbre cuando se empieza a trabajar un proyecto. Fundamentalmente, digamos que el planteamiento de Juhani Payasma inicia sobre la base de que la creatividad está fuertemente atada a esos procesos de incertidumbre, donde la incertidumbre no es otra cosa que un gran impulso, si se quiere. Es decir, en la medida en la que yo tengo una incertidumbre frente a un problema del espacio, lo que tengo es deseo de resolver la incertidumbre. Entonces,
empieza pues este proceso de trabajo sobre la incertidumbre para proponer un proyecto. Frente a eso, pues el computador es justo lo opuesto a la incertidumbre. El computador es la representación precisa y rápida. Ahí estaría, digamos, el quid del asunto de uno y otro ámbito. Dice Yohani Payasma que el proceso de creación es un proceso de esfuerzo permanente. No se da, en principio, o difícilmente se va a dar, aquello de que la creación de algo sea un momento de iluminación y en un momento dado todos quietos que me llegó la iluminación y produzco el proyecto, sino que es al contrario, es un trabajo, requiere un esfuerzo permanente. Es un trabajo permanente, donde vamos rayando, hasta ir cualificando el proyecto que queramos. Entonces, digamos que eso es un elemento fundamental que está íntimamente emparentado pues, con el concepto de la incertidumbre. Desde la perspectiva de otros autores que hablan un poco de lo mismo, más que la incertidumbre, otros lo hablan de la ambigüedad. En estos primeros escenarios es necesario que exista esa ambigüedad, por cuanto esa ambigüedad es justo la que nos va a permitir contrastar, sopesar y tomar decisiones y hacer crecer el proyecto. Yo lo que he pensado en torno a eso es que es necesario que cuando se tiene un pensamiento proyectual del espacio, en este caso, pues es necesario liberarlo de la cabeza para hacerlo crecer. Me explico. Enfrentados a un lugar, si no logro liberarlo y lo desplasmo en un papel, difícilmente en la cabeza lo voy a poder ir a hacer crecer y crecer y crecer, sino que ya cuando lo libero de acá y lo veo acá, aquí tengo un segundo pensamiento frente a este que me permite hacerlo crecer permanentemente y deberé. Y allí lo plantea también de alguna manera Payasma en otro sentido, y es que dice que el proceso de creación no es un proceso lineal, es decir, que a este le sigue este paso, sino que es un proceso bastante difuso, en donde se avanza en ciertos momentos, se atrasa en otros, se cruzan muchos de los elementos. Pues en ese sentido es liberarse de esta primera idea, crecer sobre el dibujo planteado e ir creciendo hasta que el proyecto pues coja una cierta fuerza. Bueno, quería mencionar, vamos a pasar a esta imagen, que es desde la perspectiva de otros autores plantean, específicamente la arquitecta Irma Rivas Pérez, la dualidad del dibujo performativo versus el dibujo descriptivo. Para ella, el dibujo performativo supone un dibujo conectado íntimamente con los procesos de creación y lo habla de ella de esta manera, es una relación interna. ¿Interna en qué sentido? En que el autor hace, de hecho, los dibujos, aquellos primeros dibujos de los autores que uno podría ver en los arquitectos, en muchos casos son inteligibles, porque es la relación de él consigo mismo enfrentado pues al proyecto. Entonces hay un dibujo que no necesariamente tendría que trascender, incluso ni usa códigos de dibujo, de arquitectura, por llamarlo así, sino que es un proceso de él consigo mismo haciendo crecer el proyecto. Es un proceso que le permite confrontar sus problemas para ir tomando algunas decisiones. La diferencia con el dibujo descriptivo ya es un dibujo en el cual él se enfrenta, en este caso el proyectista, con el escenario, con el mundo de los demás, llamémoslo así, pero me hizo falta un poquito de agua. Bueno, no sé si de pronto me regalas un vasito de eso. Bueno, te agradecería. Entonces, en el mundo descriptivo, es decir, en el mundo descriptivo el proyectista sí va a tener que afinar el dibujo, porque él va a tener que usar una serie de convenciones que sean las convenciones que conoce el resto del público. Entonces lo que va a tener que hacer es, según qué público él va a ofrecer sus dibujos, va a tener que afinar. Muchas gracias, tranquilo, me estaba costando hablar. Muchas gracias. Perdón. Entonces decíamos que en el mundo descriptivo, según a qué público ofrece su producto, él va a tener que afinar ese lenguaje.
y allí sí va a tener que usar, por ejemplo, códigos de representación, etcétera, etcétera. Yo pienso que hay entre esos dos escenarios que tensan todo el ámbito del dibujo performativo, que es eminentemente al interior del proyectista, y el dibujo descriptivo, que es al exterior, pues desde luego hay una serie de tonalidades, y lo explico de esta manera. Normalmente va a pasar un escenario, digo yo, que no alcanza a ser de todo performativo, pero no de todo descriptivo. Lo digo, cuando el proyectista o el equipo de proyectista de X proyecto tiene que trabajar con su grupo, pues ahí va a haber un trabajo intermedio en donde el dibujo no es del todo performativo, pero tampoco es del todo descriptivo. Es decir, no va a necesitar de usar de todos los códigos de convenciones de dibujo, porque es un grupo cercano, o sea que hay sin duda una serie pues, de tonalidades en este escenario. Esto pues para plantearlo de alguna manera análogo a lo que venía mencionando ya desde Johanny Payasma, el concepto pues de la ambigüedad y de la incertidumbre. Habría que mencionar en términos ya para pasar pues al otro escenario, el escenario digital, y lo voy a leer tal como lo plantea Johanny Payasma. Dice: el computador es una herramienta de dibujo preciso y rápido. Los problemas del diseño totalmente computarizado se hacen patentes en las fases más sensibles y vulnerables del proyecto, cuando se concibe y se determina la esencia arquitectónica. Pues desde luego, digamos que el planteamiento parte de la idea de que en principio el escenario digital exige casi desde el primer momento toma de decisiones precisas, de trazar la recta con una dimensión X, o el área o la forma de una dimensión X. O sea, allí hay que tomar unas decisiones precisas, y sobre todo en ese escenario afecta de manera particular el momento más sensible del proyecto, es decir, el momento en que el proyecto está naciendo, cuando el proyecto tiene que divagar, cuando tendría que irse un poco por ese escenario de la ambigüedad. Por eso es que en términos un poco de Payasma también, y yo lo veo un poco así, no son elementos, es decir, son elementos complementarios, pero casi diría yo que le cabe esos primeros escenarios de creación de proyecto al dibujo a mano, para que luego ya sí se materialice como un dibujo, porque entendemos la eficiencia, la versatilidad, etcétera, etcétera, de lo que supone pues, el uso del computador. Habría que mencionar aquí que a ver, finalmente que desde luego en esos procesos de creación, lo que va a hacer el proyectista es poner en consideración todo su mundo mental confrontado con el escenario externo, con todo el mundo de fuera de él, y es en esa síntesis, en esa simbiosis mejor entre estos dos conceptos en los cuales él va a producir el proyecto. Vamos a mirar entonces algunas imágenes que son producto de los trabajos que yo he venido realizando, que en su momento pues, me generaron como toda esta serie de cuestionamientos, y que, como insisto, pues hace parte de un proceso, de un proyecto de investigación que yo diría que está en una primera etapa. El método, el esquema como método de proyectación permanente. Yo pienso que el esquema, si bien el esquema es como ese primer proceso para impulsar el proyecto, pero creo que el proyecto tiene muchos primeros procesos. Lo explico de esta manera. Es decir, no es que uno al comienzo del proyecto hace unos esquemas para impulsar el desarrollo del proyecto, sino que el proyecto va avanzando y en cada momento va a pedir otra serie de esquemas, o sea, otros primeros pasos. Lo explico así. Cuando estamos en los procesos de desarrollo de detalles, cuando ya el proyecto macro se ha fijado, pues hay otra vez que volver a bocetar, o sea, al llegar a estos primeros procesos, volver a bocetar detalles que luego se van a materializar en unos planos y en unos renders y demás. Por eso creo que es un proceso permanente, es decir, no es que al comienzo del proyecto yo boceto y luego ya me meto de lleno al mundo digital, sino que el mundo digital ya resuelve problemas macro y entonces vuelvo a bocetar resolviendo problemas de escala media o de escala muy pequeña. Esto que tengo aquí son unos esquemas muy básicos que yo podría decir que son
particularmente lo que mencionamos hace un momento como el dibujo performático, que es justo el que está allá, fue un trabajo que tuvimos oportunidad de hacer para un parque que al final nunca se construyó, pero aquí lo que quería cuando yo hacía estos dibujos era, es decir, no había aquí una idea precisa ni de qué materiales, ni qué altura, sino que lo que quería era un poco incitar, si se quiere de alguna manera, la atmósfera que me interesaba incorporar al proyecto. En algún momento el proyecto va creciendo por la relación que tengo con los equipos de trabajo, por la relación con las sociedades, etcétera, etcétera, hasta llegar a unos planos técnicos que lo materializan. Pero estos primeros procesos eran procesos de alguna manera internos que fueron aflorando al equipo de diseño. Por ejemplo, voy a mostrar muy rápidamente, cómo fuimos de los esquemas, de los dibujos, de la bocetación al proyecto. Entonces, este es un proyecto, si ustedes, más allá de si fuera un proyecto, quiero decir, los juicios de valor los dejo ya para que ustedes después los tomen, pero es el proyecto del parque de La Vega que está construido. Si conocemos La Vega, pues tuvimos oportunidad de participar allí. Entonces, los primeros dibujos que nosotros hicimos fueron dibujos un poco inteligibles, si se quiere, más para... Perdón. Fueron dibujos que nos fueron impulsando a nosotros a ponderar sobre ellos mismos, en principio lo que considerábamos era la naturaleza del lugar. Entonces estas fueron unas valoraciones muy esquemáticas, muy sencillas, que fueron producto de las discusiones que hicimos del grupo de diseño interno. Yo voy a ir muy rápido en estos, que es un poco esto, de las discusiones en torno a cómo entendíamos el lugar frente a los usuarios, fuimos pasando a las discusiones a cómo lo resolvíamos proyectualmente. Entonces aquí lo que hay pues son unas primeras aproximaciones al proyecto, a elementos particulares del proyecto. Cosas como estas, aunque parece muy cliché, pero bueno, fue un poco lo que pasó. Tenía una hoja y entonces alguna parte del proyecto ya empezamos a manejarlo aquí. Fue un proyecto que tuve oportunidad de hacer con el arquitecto Sergio Trujillo, pues, para que... Bueno, en algún momento entonces había la hoja y en aquello que el proyecto está gravitando todo el tiempo en la cabeza de uno, ¿cómo lo voy a resolver? Entonces se empiezan a generar estos que son los dibujos que llamaría Irma, la que mencionábamos hace un momento, performativos, o sea, qué estoy pensando del proyecto y cómo lo voy, sí o no, cualificando. Entonces fueron estos primeros esquemas que de alguna manera después crecieron con un poquito de color y entonces, bueno, a ver qué se podía ir haciendo. Desde luego, en su momento el proyecto tuvo que salir de la cabeza de nosotros, no solamente pasar al equipo de diseño, sino pasar a discutirse con la Gobernación de Cundinamarca, que era un proyecto que se hacía con la Gobernación de Cundinamarca. Pero estas primeras discusiones, por ejemplo, con dibujos como estos empezamos ya a discutir con la gobernación. Aquí es donde digo que hay esos escenarios intermedios en donde la idealización del proyecto no es un concepto interno al proyectista, sino que empieza a tener proyección hacia afuera. Por lo tanto, empezamos a usar, pues, desde luego algunos ¿qué digo yo?, referentes de dibujo que fueran inteligibles, pues, para cualquier persona, como la escala a partir de la aparición de personas, el colores azules para pensar un poco que por allí había agua, elementos en verde, en fin. De ahí, estos son de los primeros elementos que hicimos para este proyecto. Debo confesar que en estos tres dibujos, este que está aquí y estos dos, duramos medio día discutiendo con la Gobernación de Cundinamarca. Aquí ya los dibujos habían dejado de ser un elemento interno nuestro para hacer una discusión con la gobernación en ese momento, que era pues este mega pórtico que hicimos allí. En aquella plaza en particular se hace un evento de música al año, no sé, 2 o 3 eventos que creo que hacen el Festival Nacional de Bandas. Es una plaza inclinada, entonces nosotros lo que habíamos pensado en su momento es que toda la plaza, todo el parque tuviera casi que fuera todo como un gran teatro, si se quiere, con
tarima pues aquí al final con este pórtico que está allí. Yo lo que digo es que fueron estos los dibujos que nos fueron permitiendo controlar y enriquecer el proyecto. En algún momento ya empezamos a hacer algunos detalles, entonces de hecho las escalinatas que inicialmente habíamos pensado como muy rectas nos parecieron un poco, pues que quedaban esa idea específica de auditorio, y no queríamos eso, queríamos después que existiera algún movimiento para que si no existiese algún espectáculo aquí, pues la gente igual lo pudiera apropiar. Hicimos algunos trabajos de agua, en fin. Y nótese cómo de aquí pasamos pues a esto, ¿no? Es decir, desde luego se fueron haciendo los planos y hay un momento en que el proyecto, de esquema permanente que hacemos, pues tiene que pasar dentro del equipo de diseño a otras personas que ya hacen esto. Aquí ya el proyecto está bastante definido. Nosotros tuvimos oportunidad incluso en los dibujos de 3D por digitales de trabajar varios escenarios. Este ya es uno bastante más armado. Tenemos otros dibujos donde apenas se empezó a prefigurar, si se quiere, la plaza. Aquí el render, digamos que el render tiene por objetivo en este caso garantizar un poco una realidad que lo hace, digamos, diferente, porque aquí se trata de simular todo tal cual. Entonces al final nosotros, en lugar de las escaleras aquellas rectilíneas, hicimos como esta serie de movimientos, se desplazó esto que estaba en el centro hacia un costado, en fin, alguna serie de decisiones que fuimos tomando con ellos, y de aquí se llegó a esto. Para decir que definitivamente pues la génesis del proyecto estuvo en todos aquellos dibujos de sketch que hicimos durante mucho tiempo, que discutimos nosotros internamente, que se llegó a esto. Desde luego el proyecto al final suprimió algunas de las cosas que nosotros habíamos planteado, pero bueno, en el fondo es un poco eso lo que está en las escalinatas, son estas que habíamos mirado pues en aquel render. Un poco también para plantear que el problema es la coexistencia y el espacio particular de cada ámbito, tanto el digital como el manufacturero. Finalmente, voy a mostrar esto muy rápidamente, pues para decir que en lo práctico el esquema se presta prácticamente, para que pues la redundancia, un poco para cualquier escala y casi para cualquier proceso. Aquí estamos, por ejemplo, en escalas regionales. Esos fueron procesos de análisis de escalas regionales de la Sabana de Bogotá, donde en lo fundamental el esquema es un proceso de síntesis, porque en el esquema no llevamos todos los elementos que gravitan en torno a un problema del espacio, no los llevamos a representar allí, llevamos lo que es fundamental. Entonces son problemas de síntesis como se ven aquí. Eso es lo regional, esto es lo urbano. Unos análisis que tuvimos oportunidad de hacer en la carrera séptima en Bogotá, con lo que implicaba la localización del edificio Avianca frente a la séptima. Estos son ya escenarios de esquemas mucho más elaborados, si se quiere, porque estaban dirigidos, ya no era un problema de conversación interna entre el equipo de diseño, sino que tenía que conversarse en este caso era con la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Entonces tuvimos digamos, la oportunidad de trabajar algunos. También llegamos al nivel de los detalles en los esquemas. Entonces siempre un poco digo eso, ¿no? Según dentro de los dos extremos de la exactitud y del primer esquema, pues hay esquemas como estos intermedios que casi se parecen pues a un plano técnico y cosas como estas. Bueno, voy a en términos de vegetación incluso, es decir, la versatilidad del esquema para impulsar un proyecto es tal que uno la usa en cualquier escala, casi en cualquier momento, en fin. Bueno, trasciende lo material, también lo veo así útil como abstracción e interpretación, y es decir que, por ejemplo, en este caso fue un trabajo que hicimos con el grupo, ahora no me voy a acordar bueno, da igual. En aquel caso era intentar recuperar un poco la imagen de la calle 26, que al paso de la Transmilenio quedó tan lastimada con todos estos fachadas o áreas sin construir. Entonces aquí lo que estamos haciendo es superponer dos tipos de esquemas o dos tipos de dibujos, si se quiere, el dibujo realista con el dibujo, llamémoslo un poco simbólico, y es la superposición de grafismos tipo flecha. Un poco lo que se pretendió aquí es casi como que si desde los cerros orientales bajara todo ese verde como una especie de mar,
y se distribuyera a lo largo de la calle 26 hasta terminar más allá del aeropuerto en lo que es la sabana. Eso implicaba en términos de diseño pues cómo se materializa eso en los andenes, cómo se materializa en los parques, etcétera, etcétera. Entonces cosas como estas, como por ejemplo en el lado del Parque de la Independencia, creo que se llama, tiene una zona verde y al frente no pasaba nada, que podría trabajarse al frente para lograr que esa mancha de aquí hacia allá pasara, pero es la interacción de los dos gráficos, el gráfico descriptivo del lugar y el gráfico simbólico de esta flecha que indica pues una acción. Temas también de esquemas o esquemas como estos. Insisto siempre en que el esquema en lo fundamental es la síntesis de los problemas, es la abstracción, y aquí era unos análisis de paisaje que hicimos por el Huila. Entonces explicarles a ellos, había que trascender la imagen tal para explicárselo desde imágenes como estas, ¿no? Lo que implicaba el tipo de carretera que hacía así o el tipo de carretera que hace pues un poco esto. Igual pues es necesario conocer el lenguaje para poder comunicar si se trata de ¿qué digo yo?, de grupos de cierto conocimiento, pues hay que usar el lenguaje como tal. Bueno, voy a ir terminando casi con esto, de diferentes tipos de esquemas. Y este es un esquema grande que hicimos en algún momento para un trabajo sobre el río Tunjuelo, que aquí lo que volvemos a decir, a pesar de la cierta elaboración del esquema, lo que se trata es de sintetizar una serie de ideas que se materializaron en un texto que está colgado en internet para el Ponca de Tunjuelo. Bueno, al final solamente decir que de todas maneras el objetivo del esquema no persigue que todos dibujemos igual, ni más faltaba, y no persigue un tipo de dibujo, sino persigue, como dije hace un momento, el uso del esquema como instrumento de creación permanente. Pero desde luego eso está atado que cada uno va a construir su propio estilo. Estos son, ya como lo diría el man Samper, aprenderse a dibujar se aprende dibujando. Entonces pues lo que hay que hacer es dibujar y cada uno pues enfrentará su reto a su propia manera. Muy bien, yo lo dejo aquí. Muchísimas gracias.